Hola, quiero compartir con ustedes hoy estas ideas peregrinas que de vez en cuando tenemos. Entonces yo quiero compartirles una idea sobre un personaje bastante interesante que tuvo una vida llena de vicisitudes, de muchas heridas, realmente muchas heridas muy traumáticas, y que logró salir adelante. Quiero de una vez hablar en el video, porque cuando diga el nombre lo van a asociar. No es un video religioso, ni quiero hablar de nada que tenga que ver con religión, ni tampoco con historia. Simplemente quiero hablar de Moisés, el hombre. Este personaje nació en una sociedad donde era descendiente de extranjeros. ¿Qué quiero decir? La familia a la que pertenecía Moisés, el pueblo al que pertenecía Moisés, era extranjero en otras tierras, que era en Egipto. Y era extranjero porque sus antepasados habían dejado sus tierras, sus seguridades, para ir en búsqueda del alimento. Como lo dije en el anterior video, el ser humano es nómada cuando tiene que dejar su tierra para buscar mejores lugares, mejores pastos, para buscar alimento. El ser humano camina en pro de buscar una mejor vida. Y eso había hecho los antepasados de Moisés, y Moisés nace en tierra extranjera. Ya diríamos que ellos se habrían mezclado con el pueblo, pero no, el escrito dice que ellos eran un pueblo extranjero que estaban viviendo en una tierra que no era suya. Pero lo interesante de esto es que cuando él va a nacer, esta sociedad a la que ellos pertenecían, pensaban que ellos eran como muchos, realmente muy rápido, y que iban a empezar a ser peligrosos para esta sociedad, porque iban a ser muchos y por lo tanto ya se convertían en un peligro. Y como ellos se convertían en un peligro porque iban a ser muchos, a esta gente se les ocurrió que lo mejor que podían hacer era establecer control de natalidad. Por si acaso les suena algo parecido como hoy en día hablamos, que la gente es mucha y hay que controlarla y no podemos dejar que se expandan, que se multipliquen, porque se pueden volver peligrosos, ¿no? Entonces esto no es nuevo. Ya en la época de Moisés, hace 3000 años, ya había quienes se preocupaban con el aumento de la población y había que hacer medidas para controlar a la población a través de la natalidad. Fíjense que me llama la atención este texto, es algo importante, de que no habla de eliminar a aquellos que ya estaban vivos, no, habla de eliminar a aquellos que iban a nacer o impedir que ellos nacieran, ¿no? Que la gente no los tuviera, o sea, no querían matar a los que ya estaban, simplemente que no aumentaran. Entonces, cuando Moisés es procreado, yo digo que tuvo que haber recibido una herida de inicio, porque él llega a una sociedad donde él no era esperado, donde él no era querido, donde él no era bienvenido, ¿ok? Porque él estaba de más, o sea, no lo querían. Y sus padres, me imagino, al momento que queda embarazada la madre de Moisés, pues no debe haber quedado muy contenta, haber quedado preocupada. ¿Por qué? Porque sabía que el hijo que esperaba en su vientre no era un hijo que iba a ser bien recibido. Y lo peor de todo es que la ley que habían decretado era para eliminar a los niños varones, no a las niñas. Ojo, para las que son feministas y creen que siempre hemos estado pues maltratadas y que siempre el hombre es favorito. No. En este caso a los que eliminaban eran a los hombres, no a las mujeres. Y por lo tanto, la madre de Moisés, yo pienso que durante todo su embarazo debía rogarle a su Dios tener una niña y no tener un varón. O sea que de plano Moisés estaba siendo rechazado desde el vientre materno porque su madre esperaba una niña. No quería un varón, porque un varón significaba que tenía que ser sacrificado. Por lo tanto, Moisés nace contra toda, vamos a decir, contra toda espera, y nace y es varón. En primer lugar es varón. Y esto para mí, yo quiero decir, cuando su madre lo vio a través de las parteras que debieron haber ayudado y vio que el sexo de su niño, haber sentido un dolor muy grande en su corazón y haber dicho, inclusive todos ellos en grupo, es un varón. Entonces imagínense, ya Moisés de plano, su recibimiento fue bastante duro. No solamente desde el momento de su concepción, que ya era un niño no deseado, sino que también
al momento de nacer recibe que también su sexo no es bien recibido. Algo que no se dice en el texto, pero que uno tiene que adelantarse un poquito, es el hecho que durante 3 meses su madre lo escondió. Yo sé que los niños no se pueden esconder y todos los que hemos tenido niños sabemos que los niños no se esconden porque ellos lloran y son bastante escandalosos. Y por lo tanto, aunque ella tuviera que mantenerlo siempre lo más tranquilo posible, el niño en un momento lloraba y ellos sabían que el niño había nacido. Por lo tanto, que para que nadie le quitara a su niño, ella tuvo que haber dicho que era una niña. Y tuvo que haberle puesto nombre de niña, porque realmente nunca aparece el nombre de los padres, que los padres le pusieron a Moisés. Siempre aparece el nombre que le da la hija del faraón, pero jamás aparece el nombre que le dieron sus padres. Por lo tanto, yo creo que hasta el nombre le habían cambiado al pobre Moisés, que Moisés tuvo un nombre que no se repite y nunca lo recupera en su vida adulta. Y eso es bastante interesante. Por lo tanto, creo que no era el nombre de un varón, sino de una niña. Y aparte de esto, entonces Moisés tuvo que vivir con una identidad que no era la suya, escondido, rechazado, y esto tuvo que haberle hecho daños porque se supone hoy en día trabajamos mucho que las heridas vienen inclusive desde el vientre materno. Por lo tanto, Moisés ya desde el vientre de su madre venía recibiendo heridas, venía sintiéndose menospreciado, venía sintiendo un sentido de que no te quiero, duro, aunque su madre hubiera expresado un gran amor, porque su madre, antes que eliminara a su niño, cuando ya no lo podía esconder, optó por darlo en adopción. Y esto es muy importante y habla muy bien de esta madre. Ella, antes que deshacerse del niño de sus entrañas, antes que dejar que este niño muriera, ella prefirió dejarlo en adopción, entregárselo a alguien, porque sabían de antemano, el texto dice que pusieron la cestica muy cerca donde se bañaba la princesa para que ella lo consiguiera. Fíjense ustedes que ella se deshace de su bebé, que dicen que era muy hermoso, ya lo veía muy hermoso. Yo siempre digo, ¿qué madre no ve a su hijo hermoso? Por algo muchas veces no se deja, cuando se va a dar en adopción, ver el niño, lo retiran antes de que la madre lo vea, porque si lo ve se enamora, es muy difícil. Y por lo tanto, esta madre renuncia a su niño y lo da para que él tenga otra vida. Y Moisés es así, es arrebatado del lado de su madre, y yo digo que duro, o sea, es un niño que recibió muchos golpes a muy temprana edad y cambios de ambiente fuertes, porque encima lo meten, se supone que en una cestica, en una cesta, que aunque la habían cubierto para que ella no se hundiera, pero oye, lo metieron en un río y tuvo que haber sentido el vaivén del río, el ruido de las aguas, porque el Nilo no es una mansa, ¿cómo se dice? Una laguna, no, es un río poderoso, es uno de los más grandes del mundo, por lo tanto la corriente del Nilo ya me imagino. ¿Y qué pasó? Ahí lo dejaron. Oye, ese pobre niño se sintió abandonado, sintió frío, sintió miedo, tuvo que haberse sentido de verdad tocado del terror. Y luego va hasta quién. Bueno, se supone que lo dejaron fácilmente conseguible y su hermanita que trabajaba junto, ayudando a la gente de Palacio, trabajaba allí, era ayudante, la niña lo lleva hasta la princesa que estaba tomando baño. Y fíjense que la princesa acoge el niño. Esto me llama la atención porque es como contradictorio, porque inclusive dicen que ella sabía que era un niño judío, porque dice es un niño de los hebreos. Y fíjense ustedes que a pesar de saber que los niños estaban condenados y debían morir, ella toma al niño bajo su custodia. O sea que no era contra los niños, es ese temor de la población, es aquello que te obliga por miedo también, y también no compartía el hecho de deshacerse de estos niños, que no tenían culpa de nada, que su único delito era nacer, simplemente, no tenían la culpa. Y fíjense ustedes que ella toma al niño, lo manda a amamantar, lo llevan a amamantar a su madre, encima le pagan a la mamá por cuidar el niño un tiempo hasta que lo desteta y después lo manda a Palacio, lo manda a vivir con el faraón. Y yo quiero decir que desde lo más simple que era Moisés, le tocó encumbrarse hasta la casa del palacio, hasta vivir con un faraón. Y esto implicaba un cambio de vida muy grande. Moisés tuvo realmente roce
tocó lo más alto de su época. O sea, realmente vivió con la crema innata. Y recordemos que el imperio, porque realmente lo grande de Egipto, que hasta hoy en día nosotros todavía vemos sus construcciones, su arquitectura, sus dibujos tan hermosos, sus jeroglíficos, cómo dejaron su historia palpada en las paredes. Era un pueblo con tecnología, era un pueblo orgulloso, era un pueblo que realmente se mantuvo en primer lugar muchos años. Y por lo tanto, este pueblo es el que asume a Moisés y Moisés se educa con ellos. Y esto es súper interesante porque era tener todos los privilegios, vivía privilegiado. Y esto tuvo que haber hecho en su vida también, aparte de todos sus traumas, también de haberle dado como cierto, vamos a decir, oye, yo soy como un hijo del faraón y yo estoy aquí en palacio y tengo la mejor educación porque tuvo acceso a la mejor educación, a tener cultura, a tener roce, a tener buenos alimentos, buen vestido. Realmente Faraón tuvo que, igualito que a sus otros hijos, darle todo a Moisés y Moisés se crió en este ambiente. Pero un día Moisés comete un error. Y no voy a entrar al caso y regresa a su pueblo y hay un muerto y total es culpable. Y allí tiene que enfrentarse a lo que sería su error, pero en vez de reconocer su error, ir a enfrentarlo y presentarse al faraón y hablar de lo que había hecho y por qué lo había hecho, él tiene miedo y ahí creo que surge un poco sus inseguridades, sus temores, no ser igual, no ser un hijo, etcétera. Y ha huido y ha escapado. En vez de enfrentarse a lo que tenía que enfrentarse, Moisés se va. Se escapa y dicen que se va ¿a dónde? Al desierto. Al desierto huye, escapa. Inclusive dicen que cuando se escapa se encuentra un pozo y ahí se sienta. Yo creo que ese sentarse en el pozo es como lo que sentimos muchos cuando caemos en un estado de depresión, que vemos como que no sé qué hacer, me ahogo casi que en un vaso de agua y me siento a ver pasar la vida, a ver pasar las cosas y sin tener mucha, vamos a decir, mucha manera de poder hacer nada por mí mismo y me quedo centrado en mi tristeza y me quedo como al lado de un pozo, porque a veces nos sentimos así, como en un pozo profundo, un hoyo profundo, pues así también Moisés hizo con su vida, se quedó allí en el pozo. Pero fíjense que a pesar de todo, reacciona y hubo quienes se acercaron a él, ayudó, ahí pasa otra vez otras aventuras y se une a un grupo que vivía en ese desierto, que eran los madianitas, y se une a unos cuidadores de ovejas. Fíjense ustedes que él me trae la idea mucho como nosotros cuando emigramos, que tenemos una vida, que tenemos prestigio, que tenemos nombre, que tenemos propiedades, que tenemos muchas cosas, que tenemos amigos, así como Moisés, que tenemos tantas cosas, y de un día para otro perdemos todo y tenemos que empezar de nuevo y sentimos como un desierto en nuestra vida. Y aparte de ese desierto, cuando vamos a ese encuentro no sabemos muchas veces qué hacer y no despegamos, tenemos que empezar con una vida desde abajo. Y así empezó Moisés. Moisés empezó cuidando las ovejas del que luego sería su suegro, cuidando las ovejas del otro, o sea, el hijo de un faraón, el hombre que debe haber tenido escoltas, que debe haber tenido sirvientes, el hombre que tenía acceso a todo, un hombre educado, un hombre que en su vida seguro nunca tuvo que andar caminando detrás de las ovejas de nadie, se convirtió en pastor de ovejas. Desde lo más abajo, y yo pienso que allí estaba, inclusive se dice que era tartamudo, y tartamudo con tantas cosas que le habían pasado en la vida, pues realmente tenía que tener una autoestima. En estos momentos se había reventado su burbuja, se había reventado su confort y por lo tanto estaba realmente mal. Y así vivió muchos años porque no se atrevía a salir de ese desastre que había caído su vida y que no le permitía emprender nuevas cosas. Porque fíjense ustedes, ahí se mantuvo mucho tiempo cuidando las ovejas de otro, ni siquiera se preocupaba de tener sus propias ovejas. O sea, ni siquiera para hacer un buen negocio. Realmente trabajando de sirviente. Hasta que un día tuvo un encuentro, llámenlo ustedes con Dios, llámenlo un encuentro consigo mismo, llamen un encuentro revelador, algo que hizo que reaccionara. Y Moisés reacciona, va más allá. ¿Y qué es lo que hace Moisés?
tiene un encuentro consigo mismo, con la revelación divina, llámelo como ustedes lo quieran llamar, pero se encontró, se dio a sí mismo una respuesta y se atrevió a regresar delante de Faraón. Aunque fuera otro faraón, que el otro ya había muerto, no importa, pero se enfrentó a sus demonios, se enfrentó a sus temores y se atrevió a ir a enfrentarse al faraón, que era lo que él más temía. Temía que lo mandaran a matar, temía que lo encarcelaran, pues se atrevió a ir. Pero ¿saben por qué se atrevió a ir? Por otros, no solo por sí mismo, sino que quería dar la libertad a otros que también estaban cautivos. Y esto es importante. Quien había vivido también cautivo tantos años de sus miedos, de sus traumas, de todo ese bagaje de sufrimiento que había tenido en su vida, que lo había marcado, no impidió que él quisiera que otros fueran libres y salió a la búsqueda y a enfrentar al faraón. Claro, esto ya es otra historia. Si seguimos contando la historia de Moisés, pues es grande. Pero lo que quiero sacar en enseñanza en esta primera etapa de lo que es la vida de Moisés es eso. No importa tu origen, no importa las heridas que tengan, siempre tienes la oportunidad de salir adelante. Siempre vas a conseguir en la vida quien te dé la mano, quien te rescate de las aguas, quien te dé hogar, quien te dé alimento, quien te dé ayuda. ¿A través de qué? A través del trabajo, a través del cariño, a través del amor. Siempre vas a ser recibido, siempre va a haber un suegro, un jetro que va a ayudarte para que tú puedas cuidar unas ovejas. O sea, no te va a faltar en la vida nada, siempre y cuando tú te dispones a ser sincero y siempre y cuando tú te dispongas a salir por esto. Y bueno, es una pequeña reflexión que hago el día de hoy. Espero que te guste, espero que la escuches hasta el final, y si lo has hecho así, bueno, aquí estoy y otro día compartiré algo también, nuevamente otra idea, y quizás si te gusta puedo seguir con la historia de Moisés, porque esto no termina aquí. Esta historia es fabulosa, vista como les dije, no necesariamente desde un modo de vida, vamos a decir religioso, sino desde el hombre que somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un Moisés y eso es importante porque tenemos que salir adelante siempre.